Ok, parece que estamos ya empezando a coger carrerilla en este viaje. Ahora creo que vale la pena hacer una pequeña pausa antes de arrancar con los ejercicios para, bueno, acabar de cuajar algunos conceptos que hemos realmente saltado por alto. Así que ahora nos vamos a detener un momento, vamos a repasar unas cuantas cosas antes de empezar a darle duro a los ejercicios. Os voy a abrir un terminal de Python, aquí mismo. Como vimos en otras clases, en Python hay distintos tipos de datos. Tenemos los enteros, que son por ejemplo el número 12, el número 112, el número 900 o menos 900. ¿Y cómo podemos saber que estos realmente son enteros? Utilizando la función type. Type, al ser una función, lo que hasta ahora llamábamos comandos o simplemente órdenes, al ser una función, para ejecutarlo se llama utilizando estos dos paréntesis. Y en medio de esos dos paréntesis le tenemos que pasar lo que queremos que nuestra función procese. Si pasamos el número 1 a type, veremos que nos dice que es de clase entero. Int es la abreviación de integer. Integer en inglés significa entero en castellano. ¿Qué pasaría si le pasamos menos 900? Pues también vemos que es de clase int. Si le pasamos un 0, también es de clase int. Pero si hacemos 0.2, vemos que la clase ya no es la misma. Ahora es de tipo float, es un tipo distinto de dato. ¿Por qué pasa esto? Porque los ordenadores, esto es una cosa que simplemente es así en todos los lenguajes de programación y en todos los entornos, el ordenador siempre separa entre enteros y coma flotante. ¿Por qué? Porque como dijimos en una de las primeras clases, el ordenador en realidad no entiende ni de números, ni de letras, ni de nada por el estilo. Para él al final del día todos son unos y ceros. Todo es presencia o no presencia de corriente eléctrica en un bus, en sus puntos de entrada y salida del procesador. Por lo cual el PC tiene un sistema para representar los números enteros, otro sistema para representar los números con coma, otro sistema para representar las strings, los caracteres y todo este tipo de datos distintos. Pero una cosa que es una constante en todos los lenguajes de programación es que los números que tienen coma son de tipo float, son de coma flotante. Float es abreviación de floating point, que en castellano sería coma flotante. Por eso cuando hacemos, por ejemplo, 2 entre 2, nos devuelve un 1.0, porque la división por defecto devuelve números con coma flotante. Fijaros que ese punto 0 es la forma que tiene Python de representar estos números de tipo float. ¿Qué pasa si hacemos un type 2 entre 2? Pues lo que veríamos es que el resultado efectivamente es float. Si hacemos 2 menos 2, el resultado es entero, pero si hacemos 2 entre 2, el resultado es float. Si quisiéramos forzar a que uno de estos dos números, por ejemplo en 2 menos 2, sea float, pues simplemente le podemos poner un 2.0, ¿no? Y si queremos declarar una variable, como por ejemplo a es igual a 1, y queremos mirar el tipo de esta variable, veríamos que es de tipo entero. Ahora, si quisiéramos que fuera float, podríamos poner a es igual a 1.0, ¿no? Porque el punto 0 este representa que es un número de tipo float. Ahora vamos a probarlo y efectivamente, como podéis ver, es un float. Vale, pues sigamos haciendo experimentos, ¿verdad? ¿Qué pasa si ponemos hola? Pues hola es de tipo str, de tipo string. Y lo mismo podríamos hacer con false. ¿Os acordáis que hablamos de que existe true y false? Si hacemos type de false nos dice que es un tipo booleano. Y lo mismo con true. ¿Lo veis? True y false, los dos tienen tipo. True es un valor, o sea, podemos decir que a es igual a true. Y será un valor pues de tipo booleano. Pero también hay otros tipos, como por ejemplo known. Known también es un valor, significa absolutamente nada. De hecho, si hacemos type de a, pues es known type. Es lo mismo que hacer type de known. Pues known es un valor que no tiene ningún significado. ¿Para qué se usa known? ¿Por qué existe? Pues por ejemplo, como hemos dicho en otras ocasiones, hay funciones, como por ejemplo print, a las cuales les pasamos un parámetro de entrada, como hola, y si asignamos el resultado de print a la variable a, print realmente no devuelve nada, simplemente lo muestra en consola, veríamos que a pues no tiene ningún valor, ¿no? Por lo cual el tipo de a sería known. Todo lo que no tenga resultado, no tenga respuesta, da normalmente como resultado known. También hablamos del módulo. Por ejemplo, 4 módulo 2 me da 0. 4 dividido entre 3, pues serían 4 dividido entre 3, me da 1, me sobra 1. Pues esa que me sobra, si le hago 4 módulo 3, me la devuelve, ¿vale? 4 módulo 3 es 1. Si fuera 5, pues me sobran 2, ¿no? 5 entre 3 me da 1 y me sobra 1. Luego también tenemos otros tipos de datos que son compuestos, como por ejemplo una lista de cosas. Por eso no toca verlo hoy, ¿vale? O sea, simplemente os enseño que existen más cosas. Hacemos ahora, por ejemplo, type a y veremos que es de clase lista. También tenemos diccionarios, tuplas, sets, en fin, tenemos un montón de estructuras de datos, pero que veremos un poquito más adelante. Aún no llegamos a esa parte. De momento tenemos datos escalares. Escalares significa que solo tienen un valor. No es una lista de valores, ni es una matriz de valores,
ni es un tipo de estructura de valores tridimensional. Por lo cual tenemos strings, que son textos, ya sea un carácter o un texto entero. Tenemos integers, que son números enteros. Tenemos floats, que son números con coma flotante, si queremos decir todo su nombre, pero básicamente serían todos los números que tienen decimales. Y tenemos booleanos, además del tipo known, pero bueno, ese da igual. Y hay otra cosa que también podemos hacer, que es convertir de un tipo a otro. Esto se llama casteo, se llama cast en programación normalmente, pero bueno, vamos a llamarle simplemente conversión de tipo. ¿Cómo se convierten las cosas de un tipo a otro? Hay varias maneras. Por ejemplo, si tenemos un número entero, como por ejemplo 2, y le sumamos otro 2, pues nos devolvería un número entero, ¿no? Otro número entero. Podemos comprobarlo si hacemos type y miramos el resultado de esta operación. El valor devuelto es un entero. Si quisiéramos convertir este número en coma flotante, pues simplemente tendríamos que operar con él, sumando a un entero un número de coma flotante. En ese caso ya automáticamente se convertiría en float, como podéis ver aquí. Si le sumo a 2, 2.0, él automáticamente transforma ese 2 en float. Pero existe otra manera, que es la de utilizar la función float. Si a float le pasamos un entero, me lo transforma en número de coma flotante. Si le pasamos una string también, siempre y cuando sea entendible, porque por ejemplo si le paso esto, le paso este 23 ASDF, pues obviamente me dice no puedo convertir esta string a un número de coma flotante porque no tengo ni idea de cómo. También existe la función int, que la función int me va a transformar cualquier número en un entero. Como por ejemplo si le paso 23,5, pues él me lo va a transformar en 23. Aunque le pase 23,7, me lo va a seguir transformando en 23. Y una vez más, también le puedo pasar un texto. Pero ese texto tiene que ser un número. Si no es un número, no vamos a ser capaces de hacerlo. Hablemos ahora de las funciones. Hay funciones que devuelven cosas y funciones que no. Como por ejemplo la función max, entre 1, 2 y 3, me devuelve el número máximo. En el caso de estar en la consola interactiva, me lo devolvería aquí abajo. A menos que yo se lo asigne a una variable, ¿vale? Si yo por ejemplo digo A es igual a max 1, 2, 3, en ese caso el 3 iría a parar en A. Pero si no tengo ninguna A, pues directamente se muestra en consola. Y los nombres también son importantes. Vamos a abrir un momento el PyCharm. Cuando nosotros definimos variables, es muy importante que cualquier variable que definamos utilice una nomenclatura conocida como underscore. Por ejemplo, si yo quisiera crear una variable para el coche de mi amigo, si yo estuviese escribiendo en un texto normal, en un Word, en una página web o lo que sea, escribiría de esta manera: coche de un amigo. Si quiero crear una variable para esto en Python, tengo que seguir una serie de normas. Esas normas son que primero que nada, siempre las variables empiezan por minúscula. Ahora, todas las otras palabras, como de un amigo, tienen que ir separadas por un underscore, de esta manera. Un underscore es una barra baja que está en el shift y la tecla que está al lado del punto. El guioncito este que normalmente tenéis, este de aquí, pues apretáis shift y esa tecla y os sale guión bajo. Podéis poner cualquier tipo de frase en una variable, siempre y cuando no sea absurdamente larga, ¿vale? Pero lo importante también es que las variables tengan un nombre autodescriptivo. Autodescriptivo significa que se describan a sí mismas, o sea que lo que digan te ayude a entender qué es lo que contienen. Esto ya lo hemos visto en los ejercicios que hemos hecho antes, como por ejemplo en el adivina un número. Si os habéis fijado, en el PyCharm nos lo va a marcar siempre en verde, porque él tiene un corrector ortográfico y espera que nosotros escribamos en inglés y nos va a corregir las palabras, pero fijaros que siempre las variables empiezan por minúscula y siempre que hay un espacio se le pone una barra en medio, y siempre se utilizan nombres que nos ayuden a entender de qué se trata esa variable. Aquí lo mismo, cantidad en libras, conversión en libra a euro, siempre es empezando en minúsculas y siempre que hay un espacio se separa con un guión bajo. Pero existen casos especiales en los cuales vosotros queréis dejar una nota en el código. Imaginaos que es un código que vais a compartir con alguien y queréis dejar una pequeña nota. Para dejar esta pequeña nota lo que se hace es crear un comentario. Un comentario sería como una pequeña nota de texto en el código que es para nosotros o para el programador, pero no se va a usar para nada en el programa, simplemente es una anotación. Para dejarla lo que hacemos es al gr3, que nos da un corchete, y después del corchete ponemos el texto que queramos, como por ejemplo esta línea de abajo sirve para que el usuario introduzca su edad. Lo mismo puedo hacer aquí. Puedo explicar que el usuario tendrá que poner una E, una P, una F o una N, ¿vale? Si quiero simplemente dejar una pequeña nota. Pero si yo utilizo nombres de variables que son buenos y además mantengo una estructura limpia en mi código, en principio los comentarios tampoco son tan necesarios. El tema de la indentación es súper importante en Python, porque hay otros lenguajes, como por ejemplo en C, que cuando yo hago un if, el if lo haría de la siguiente manera. Aquí pondría mi condición y luego pongo un par de corchetes. Y todo lo que está dentro de estos corchetes es lo que va a ocurrir si mi condición se cumple. En Python no es así. Python
Python depende de que tú pongas un nivel más adentro lo que quieres que se ejecute. No tiene corchetes en ningún lado. Cuando quieres representar lo que se va a ejecutar si la condición es cierta, lo metes un nivel hacia adentro. Y si tú metes otro if aquí, como por ejemplo if condición 2, pues tenemos que ir otro nivel más adentro para representar lo que iría dentro de este if. Esto sería el bloque que se ejecutaría si esta condición es cierta, y este de aquí sería el bloque que se ejecutaría si esta condición es cierta. Después de esta clase os voy a dejar un esquema general de todo lo que hemos visto hasta ahora. Es una pequeña guía práctica que le podéis echar un ojo cuando queráis, donde hay notas, detalles y varias cosas que creo que pueden ser bastante relevantes a la hora de, bueno, buscar información, volver un poco atrás, mirar qué es lo que hemos hecho. Ahí tenéis un poco una guía de referencia para no perderos mientras hagáis los ejercicios. Porque de ahora en adelante empezamos a tope con los ejercicios. Y ahí es cuando realmente pondremos en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Antes de pasar al siguiente nivel, obviamente. Este sería como nuestro primer Big Boss, el primer jefe final del curso al que os tenéis que enfrentar, pero hay unos 4 o 5 jefes en total, así que no os preocupéis porque aún queda curso por delante.